Señores, destapan la tecnología utilizada para robar en el SENASA y señalan al actual director de la OCTIC, se llama Edgar Batista. Ustedes recordarán, yo hablé de que él había continuado ahí el despilfarro con los alquileres que implementó el inmaculado Bartolomé Pujals, ¿no? Pero ahora el escándalo de SENASA salpica no solamente a la OCTIC, sino hasta la superintendencia de bancos con Alejandro W. Todos lo conocen en sus redes sociales. Y yo, antes de pasar a la noticia, porque es una nota de prensa, una información que se filtró, quiero darle un poquito de contexto, porque qué voz más autorizada que un ex director ejecutivo del propio SENASA que señala puntualmente, ¿no? Cómo pudo haberse orquestado el fraude y si es posible de que el director ejecutivo se enterara o no, y evidentemente con quiénes debería contar el director ejecutivo para armar este fraude que se armó en el SENASA. Vamos a escuchar a Chanel Rosa hablando al respecto cuando le preguntan si había posibilidad de que el director ejecutivo no se enterara, a lo cual él se niega, y empieza a mencionar los puntos claves o los puestos claves, más bien dentro del SENASA, que deberían articularse para poder instalar esta red. Escuchemos a Chanel. Siguiente, tú sabes lo que se gastó en Senasa. ¿Quién puede violentar esos controles? Bueno, El director nada más. no, puede ser el gerente financiero, que es lo que dice, que es lo que dice el expediente. Ok. Esa, las áreas financieras contables, lo que básicamente Discúlpame, tecnología también. Chanel. O sea, como en Ustedes escucharon ahí cómo dice, y tecnología también, él habla. ¿Por qué? Porque se supone que según reza el expediente, las áreas contables y financieras, ¿no? Así como ese comité de compras paralelo que se hizo en el SENASA, tenían que articularse para poder estafar al Estado, estafar y presentar, burlar los sistemas. Evidentemente, una institución como el SENASA, que tenía las normas ISO implementadas, que tienen que ver no solamente con el proceso logístico interno físico que se hace, sino también tecnológico, porque hay que implementar tecnología para funcionar una estructura tan grande y tan delicada de trabajar como el SENASA. Y el hecho de lo que se estaba denunciando, que se había dejado caer ¿no? los procesos, los protocolos internos, la, la, la certificación ISO, los estándares de calidad, no era algo de simplemente falta de gerencia o incapacidad, aunque había gente incapaz ahí, sino más bien una estrategia para poder de alguna manera burlar con los filtros que daban estos sistemas y poder perpetrar el fraude. Y señala aquí Chanel que evidentemente el área de tecnología también tiene que estar implicado. Pero ahora esto se fue más lejos, puntualmente hablando. Y miren esta noticia. Aquí señala, reza la noticia, que someten al director de la OCTIC y empresario por caso del SENASA. ¿Y qué dice puntualmente esto aquí? ¿No? Y miren acá, y lo voy a poner en pantalla para que ustedes puedan también verlo mientras yo lo leo, porque quiero ser puntual, ¿no? Para traer lo que dice la nota, porque implica no solamente a Edgar Batista, que es el director de la OCTIC, sino que también salpica a Alejandro W., el actual superintendente de bancos. Dice aquí la nota de prensa, y cito, ¿no? La convergencia nacional contra el robo de la seguridad social y la Fundación Primero Justicia depositaron hoy una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra el director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información, OCTIC, Edgar Batista, el empresario Johnny Morales y Lowell Fernández por su presunta implicación en el desfalco contra la ARS Senasa. Dice aquí, según la denuncia, Johnny Morales, uno de los denunciados, ¿verdad?, habría recibido más de 95 millones de pesos mediante la emisión de facturas por servicios ficticios como parte de un esquema de lavado de activos. En tanto, Edgar Batista, el director de la OCTIC, es señalado como responsable del mecanismo de alteración de los sistemas informáticos durante su gestión como gerente de informática de SENASA, lo que habría facilitado la sustracción de fondos. Asimismo, Lowell Fernández fue identificado como representante de la empresa Farmacar, ¿no? Entidad que, de acuerdo a los querellantes, fue autorizada para sustraer y lavar más de 2.300
millones de pesos vinculados al fraude. Y por último, que las organizaciones denunciaron y advirtieron que enfrentan fuertes presiones para excluir del proceso a empresarios y figuras públicas que habrían sido beneficiarios directos del entramado criminal. De igual forma, y aquí viene la parte donde implican a eh, eh, Alejandro Fernández, dice aquí, solicitarán a la Procuraduría investigar por lavado de activos al superintendente de bancos, dice aquí Rafael Fernández, pero Alejandro Fernández W, al considerar inexplicable que se haya producido una operación de lavado de más de, escuchen el monto, 43,000 millones de pesos a través del sistema financiero nacional sin que el órgano regulador actuara oportunamente, como si esto no levantara ninguna alerta. Y yo le digo aquí a ustedes, le comparto, que esta persona, esta fundación y este grupo que se querella, ¿no?, que pone la denuncia en contra de Edgar, los dos empresarios, y también solicitan la investigación de Alejandro W., superintendente, no están lejos de la realidad. Si usted va a un banco hoy a retirar en efectivo 1, 2, 5 millones de pesos, usted no piense que va a salir de una vez. Usted tiene que agotar un proceso burocrático de indagatorias, aunque su dinero está ahí en su banco, en su cuenta. No espérese. Usted va a sacar 5 millones juntos. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Revisen ese dinero si le cayó recién, hace qué tiempo, y empiezan las pesquitas, que son protocolos internos de seguridad, que no son del banco exclusivamente, los ejecuta el banco porque ahí es que está el dinero, pero son alertas que tienen que darle por seguridad nacional, por lavado de activos, implica el DNI, etcétera, diferentes instituciones para prevenir el delito. Pero el documento habla del fraude de Senasa, que se movieron hasta 100 millones de pesos en efectivo. Y eso no llamó la atención, es lo que señala aquí la denuncia. No llamó la atención eso de la superintendencia de bancos. No advirtió eso, o no les reportaron los bancos, o ellos no pudieron darse cuenta, detectarlo. Y, para colmo, tenemos a Edgar Batista, que cumple con lo que yo denunciaba en otros videos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, en el Senasa, que se fraguó todo lo que se fraguó durante el primer periodo de gobierno del presidente Abinader, atención aquí, pareciera que el presidente de alguna manera está empoderando a la red, ¿no?, que defraudó al Estado a través del Senasa. Yo dije a ustedes, el que era ministro de, de salud o de senador, el de trabajo está en educación, el gerente de informática del Senasa o el director de la OCTI. Cuando usted ve el patrón de todos los que estaban ahí, que fraguaron lo que se fraguó, estaba tan contento el gobierno y el presidente que lo que hizo fue ascenderlos, darle mejores puestos. Y yo repito, dándole la vez del presidente, bueno, en su momento él pensaba que lo que estaban haciendo era propositivo para el sistema. Algo incomprensible, porque el hecho de usted agarra a cualquier persona conocedora del sistema, que he trabajado mínimamente menos de un año en el Senasa, que conozca el sistema, le diría, bueno, presidente, el seguro subsidiado del Senasa, del gobierno, que paga una cápita puntual por cada persona subsidiada, ya cubre el 95% de las personas pobres, cuando tenía 3,5 millones de afiliados en el subsidiado. Si usted abre el Senasa para introducir 2,4 millones de personas adicionales, que fue lo que hizo el presidente, que quería la oposición como que lo sacaran, ¿a quiénes son que usted va a meter ahí? Y a gente que no es pobre, que no va a utilizar el seguro subsidiado. Tienen su seguro privado, lo pagan, trabajan, producen. Es un contrasentido, a menos que la intención sea incrementar la matrícula de afiliados en el subsidiado para justificar e inyectarle más dinero al Senasa. Usted dirá, bueno, en términos pragmáticos, si usted hace eso, sabiendo que esos 2,4 millones de personas no van a utilizar el seguro, pero van a significar que se le pague esa cápita adicional por esos 2,4 millones de pesos de personas, entonces el Senasa va a contar con más dinero. ¿Más dinero para qué? Para utilizarlo en la red pública y fortalecerla. Se podría presumir eso. Pero fue lo que pasó, no, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Dice el expediente del Ministerio Público que se articuló este fraude desde antes de ocupar el cargo.
Por lo que ese procedimiento, ese proceso de adicionar esos 2.4 millones de personas sin necesitar ese seguro, era con el fin ulterior de sustraer ese dinero del SENASA. Y dice aquí en la querella que hay que ver los documentos que aportarían ellos de evidencia, ¿no? O simplemente están pidiendo que se investigue. Tiene sentido. ¿De qué? De que los sistemas informáticos tecnológicos debieron detectar cualquier fraude ahí. Para que estemos claros, y le voy a poner un solo ejemplo. Existen herramientas, software, ACL, que sirven para auditar sistemas informáticos. Si usted tiene una hoja de cálculo, por ejemplo, que emite un sistema cuando usted le genera un informe, y ese informe, ese documento, usted lo altera, bueno, vamos a quitarle donde dice 100, vamos a poner 20, para que sea más chiquito el número. Donde dice que hay 200, vamos a ponerle 1000 para que sea más alto, y luego ese archivo usted lo salva y lo envía. Ese sistema puede usted escanear el documento y se va a dar cuenta que ese documento, después que fue generado automáticamente por un software como informe, en tal día a tal hora, tantos minutos, horas o días después, fue modificado. El software se lo dice, que fue alterado, que no es un informe legítimo, que sale del sistema original. Eso no es una cosa de otro mundo. Eso se hace años. Por lo cual es fácil detectar cualquier irregularidad, manipulación de los informes posterior a su generación, que tiene mucho sentido con el esquema que presenta el Ministerio Público de que se alteraron, que había una doble contabilidad en el SENASA. Y para colmo, esto lo valida el reciente informe actualizado que emitió el mismo SENASA con la nueva dirección, con el doctor Edward que está ahí, el nuevo director ejecutivo del SENASA, que cuando mandó los estados financieros hasta 2024 actualizados, difieren, adivinen en cuánto, yo lo dije en otro video, difieren con el informe anterior que hizo la gestión de Jacín por más de 6,000 millones de pesos. El déficit que anunció Jacín para 2024 era de 2,000 y tantos de millones de pesos. Y ahora, actualizado, el nuevo director ejecutivo dice, bueno, el déficit real va por los 8,000 y pico de millones de pesos. O sea, que ocultaron 6,000 millones de pesos en el déficit, que esperaban recibirlo a posterior con los insumos, con las inyecciones que hacía el gobierno. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ministerio Público? Investigar. Investigar a este señor Edgar Batista, entrevistar a Alejandro W. y decir, bueno, denos datos en estos 4 años, esas transacciones millonarias, si hubo alguna alerta y quizá ustedes no lo asociaron con nada en el SENASA, sino con actuaciones privadas de esas clínicas, de esos empresarios, qué sé yo, parece que están acostumbrados a mover 100 millones de pesos en efectivo. Tienen que dar una explicación a Alejandro W. ahí, porque esto lo salpica con un fraude que tiene al pueblo dominicano en vilo. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente y yo lo comparto.